Chicos, antes de que comience el video, quería decirles que este es un nuevo anime para esta temporada y el primero de ellos está comenzando, así que dejen un me gusta, suscríbanse si quieren la segunda parte y comenten a continuación para saber que están disfrutando este nuevo anime e ignorad mi voz nasal porque vuelvo a ser malo, así que sin más ahora que ya dejaste un me gusta y comentaste el video. Y mientras tanto esa chica desde antes de despertar y al intentar salir de la habitación choca con la barrera que Ike dejó en el lugar y luego encuentra unos pasteles en la mesa con una nota dejada por Ike donde le pide que se los coma por ahora y quédate tranquilo. Y en cuanto a Ike llega a las afueras del castillo, entonces Zephyro lo lleva hasta la puerta principal y entonces Ike se preocupa por los controles que se le realizarán ya que esto podría revelar su verdadera identidad. Sin embargo, Zephyro dice que se encargará de este asunto y le arroja algo de su poder mágico, por lo que cuando pasa junto a uno de los demonios afirma que Ike tiene un gran poder digno del nieto de Romberg y al notar que aún conocen a su maestro y que se sorprende, sin embargo, Zephyro les pide que se apuren, después de todo, el señor demonio está esperando para hablar con él. En esto, continúan adelante y en el camino Ike explica que el castillo Dodderberg fue construido con la intención de demostrar la influencia y el poder mágico del señor demonio y debido a esto, los pasillos son innecesariamente largos. Y luego le pregunta a su superior cuánto tiempo les tomará llegar a la sala de audiencias y Zephyro solo dice que llegarán pronto. Y tomando en consideración el contenido de la pregunta, nota que él está celoso de que ella pueda usar el hechizo flotante, ya que significa que no tiene que caminar todo ese camino. Y cuando llegan a la habitación específica, Zephyro le pide que espere, después de todo, ella tendrá que hablar con ellos primero y mientras tanto, y que explica que el actual señor demonio, Dairokuten, logró convertir la guerra contra la humanidad, dándole la ventaja a los demonios en una sola batalla. Al fin y al cabo filtra muy bien a sus compañeros y elimina a los que considera incompetentes. Pero por otro lado, si encuentra a alguien de valor, usará a esa persona hasta el límite, y así, Dairokuten hizo su revolución en el ejército del señor demonio. Y además, como los demonios nacen sin vocación de trabajar en equipo, Dairokuten se encargó de cambiar todo eso, y mientras Ike está perdido en sus pensamientos, Zephyro lo interrumpe y le pide que entre a la habitación de inmediato. Y cuando se encuentra con el actual señor demonio, descubre que es una niña y ella le comenta a Ike que se enteró de sus hechos recientes y él, a su vez, dice que solo hizo lo que le ordenaron, por lo que atribuye los créditos a Zephyro. Y al notar esta muestra exagerada de humildad, Dairokuten afirma que parece un humano. Sin embargo, Zephyro entra en medio de la conversación y dice que Ike es el nieto de Romberg. En esto, el señor demonio entiende por qué el niño es tan humilde y han salvado al líder humano. Y luego, antes de decir nada, Ike piensa con mucho cuidado en no decir algo que genere desconfianza. En esto explica que los humanos pueden incluso sentir miedo, pero al final no obedecerán ninguna orden. Y para corroborar lo que dice, y que informa que durante la historia, las ciudades cuyos líderes fueron ejecutados perdieron su productividad y en las ciudades donde los líderes permanecieron vivos, la población local siguió siendo productiva. Y durante la conversación, y que siente que Dairokuten también conoce la civilización antigua y utilizó este conocimiento para revolucionar el ejército del señor demonio. Y al final de la conversación, Dairokuten sale del lugar, pero primero dice que quiere ver su verdadero rostro en cuanto tenga la oportunidad y en cuanto se va, y que se quita la máscara y empieza a romperse, sudando frío, ya que pensó que ella descubriría su identidad en cualquier momento, y con todo resuelto en el castillo, y que regresa al lugar donde dejó atrapada a la niña, y en cuanto lo ve, la niña nuevamente le ruega que no la mate, en lo que él le pide que mantenga la calma y diga su nombre, y luego, ella le explica que su número de esclava es 13, sin embargo, su verdadero nombre es Satie, en lo cual, y que la asusta nuevamente, diciéndole que no puede dejar ir a la chica, ya que ella conoce su secreto. Sin embargo, en lugar de matarla, tiene la intención de satisfacer a su doncella, y después de eso, y que va a Ivalias para anunciar su liderazgo sobre la ciudad. Después de todo, esta es la recompensa que Dairokuten le dio por hacerlo también en tu misión. Y cuando le preguntó a Zephyro por qué tendría que ser esa ciudad, la niña le explicó que ese lugar está más al sur que el Arsenal, por lo tanto, la ciudad estará en la primera línea de la guerra de ahora en adelante. Y Zephyro le informa que su misión actual será proteger activos y duplicar sus ingresos fiscales, y volviendo al presente, y que se muestra incrédulo por la forma en que lidera una batalla. Después de todo, Zephyro no parece pensar mucho en el puesto resultado de la guerra, por lo tanto, decide comenzar por reconstruir las murallas de la ciudad, y luego, su sirviente está dispuesto a encargarse de este asunto y dice que reconstruir todas las murallas tomará 6 meses. Pero al escuchar esto, y que decide poner a trabajar a los demonios también, para que reduzcan 6 meses de trabajo a solo un mes, y al ver cómo condujo las cosas hacia una resolución más efectiva del trabajo, el sirviente afirma que Ike es de hecho, es un verdadero prodigio entre los demonios, por lo que cree que Ike se convertirá en el próximo señor de los demonios. Y al principio de todo, un mago nos habla de un hombre llamado Ike, que además de ser un hechicero, también era un sirviente en el ejército del señor de los demonios, y además de eso, Ike era nieto de Romberg, el maestro hechicero. Y en medio de una guerra, uno de los sirvientes de Ike sugiere que entren al castillo por sus puertas, y en cuanto a Ike, comenta que se apoderaron de la guerra más rápido de lo que imaginaba. En este, el sirviente explica que les dio a los orcos un ariete, tal como lo ordenó, y mientras hablan, la guerra continúa con toda su fuerza. En esto, Ike se acerca al líder de la tropa enemiga y se presenta como comandante de la brigada inmortal del 7º batallón del ejército del señor demonio. Dicho esto afirma que el tipo solo tiene 3 opciones para elegir ahora. La primera es rendirse y entregar sus territorios a Ike y sus hombres. La segunda es morir por sus
propias manos y tener algo de honor en sus últimos momentos de la vida, y el tercero simplemente está huyendo. Y al escuchar esto, al chico le resulta extraño que Ike esté mostrando misericordia a pesar de que es un demonio. Sin embargo, afirma que ninguna de estas opciones le funciona. Dicho esto, el soldado va tras Ike, pero termina llevándose la peor parte al ser arrojado contra el suelo, y entonces, el sirviente de Ike va al lugar, y le ordenan cuidar las heridas de ese soldado y de los otros que deciden entregarse voluntariamente. Y mientras tanto, el comandante de Ike se muestra sorprendido por sus logros. Al fin y al cabo logró tomar el arsenal con una sola brigada y en tan solo una semana, lo que le convierte en un líder sumamente competente y con mucho potencial. Y volviendo a Ike, activa una barrera mágica a través del área, y luego se acerca a la ventana para observar el avance de la guerra, en la cual descubre que todo ha llegado a su fin, y aunque ha salido victorioso, y que siente un poco culpable de tener que lastimar a tanta gente durante todo este proceso. Y es más, y que siente que nunca podrá acostumbrarse a la sangre y violencia que genera una guerra, por lo que se quita la máscara y revela que el motivo de todo este malestar es que en realidad Ike no es un demonio, sino más bien un humano. En este, Ike nos contextualiza un poco más sobre su vida y dice que su maestro, Romberg, era un excelente hechicero y además también tenía muchos conocimientos sobre la avanzada civilización que vivía en ese mundo. Y cierto día, Romberg encontró a Ike cuando era un bebé y decidió cuidarlo por puro capricho a pesar de que el niño era un humano. En esto le enseñó a Ike todos sus conocimientos y magia. Sin embargo, le preguntó al niño nunca hablar con nadie sobre la civilización perdida, después de todo, que algún día todavía podría traer un desastre al mundo. Pero además, Ike recuerda que su maestro también le dijo algo más. En este caso, le pidió que nunca se quitara la capa y la máscara delante de nadie, porque si su identidad se hace pública, el señor demonio nunca lo perdonará. En este, Ike explica que se le dio la libertad de quitarse la máscara porque rodeó toda el área con una barrera protectora, por lo tanto, nadie podrá acercarse a él sin su autorización previa. Sin embargo, una chica logró verlo, y cuando Ike la ve debajo de la mesa, se sorprende y la chica se desespera y le ruega que no la mate. Pero cuando se golpea la cabeza contra la mesa, la niña termina desmayándose, y él, por su parte, se siente decepcionado, porque el secreto que también ocultó durante 20 años fue descubierto de una manera muy tonta. Luego abandona el lugar, y luego su sirviente se acerca a él y le informa que ya lograron tomar el castillo. Sin embargo, nota que Ike está dejando con vida a muchos humanos, y le pregunta por qué hace esto. E Ike, a su vez, explica que el señor demonio actual no es como el anterior, por lo tanto, solo le importa el resultado de la misión, y poco le importa la cantidad de personas que deben matar. Pero tu sirviente sigue tocando en esta clave, y dice que los demás líderes les dieron permiso para masacrar a toda la gente y quemar la ciudad, en lo cual, Ike explica que si matan a toda la gente, no habrá quien pague los impuestos, y además, Arsenal es una ciudad comercial, y si no vive nadie en la zona, no habrá más negocios. Y mientras caminan, se topan con un grupo de humanos, en lo cual uno de ellos le habla a Ike, pidiendo hablar con él, pero al ver tal atrevimiento, el sirviente afirma que un simple humano no tiene derecho a hablar con su amo. Sin embargo, el humano comienza a hacerse escuchar luego de preguntar sobre cuántos impuestos deberían pagarle al señor demonio, a lo que Ike responde que deberían pagar lo mismo de siempre, y por si hay alguien que intente ir en contra de las reglas del ejército del señor demonio, esa persona será castigada apropiadamente. Y durante la conversación, Ike es teletransportado de la nada por su comandante, quien de repente lo pone a enfrentar a un monstruo, en el cual Ike toma su bastón e inmediatamente neutraliza la amenaza. Y al ver esto, el comandante afirma que ha crecido mucho, pues en el pasado era solo un niño pequeño que vivía escondido detrás de su abuelo, Romberg. En esto, presenta a su superior como Céfiro, el comandante del 7º batallón del ejército del señor de los demonios, y además, Ike afirma que ella es el único demonio que sabe que él es en realidad un humano. Y en cuanto a su repentina invocación, le pide que le envíe un mensaje antes de hacerlo. Sin embargo, Céfiro dice que eso no tendría nada de gracia, y luego, Ike deduce que ella lo había llamado para preguntarle sobre el arsenal, y luego ella avanza, diciendo que él se encargaría de redactar su informe. En este, Céfiro explica que sus familiares ya le trajeron la información, por lo tanto, ella ya sabe cómo conquistó la ciudad y qué hizo después de tomarla. Y al escuchar esto, le pregunta qué la llevó a citarlo, y luego, ella dice que Dairokuten quiere verlo en persona, después de todo, y que dio una buena impresión al tomar Arsenam en solo una semana, y por eso, ella está dispuesto a llevarlo al castillo del señor demonio. Y mientras la batalla ruge, los magos claman pidiendo ayuda a Dios para que puedan eliminar a sus enemigos demoníacos, en cuyo caso, uno de los demonios lanza una enorme piedra a la pared de la base humana, abriendo un agujero gigante, y con eso, los demonios logran para acceder a la zona donde se encuentran los combatientes humanos. Y mientras tanto, uno de los hombres de Lilith le informa que la guerra en Rosaria va bien, con los demonios masacrando a los humanos. Sin embargo, al verse acorralados, los humanos comienzan a formar una alianza con los países vecinos, con el objetivo de cambiar la situación, dirección de la guerra a su favor. Y al escuchar esto, Lilith explica que los humanos de hecho generalmente se juntan cuando están en peligro, por lo tanto, decide que le encargará a Ike encargarse de esta situación, y en cuanto a él, Ike recibe una taza de café servida por Sati, quien al verlo le pregunta si está cansado, e Ike dice que no. Sin embargo, su expresión demuestra que sospecha de algo, y mientras tanto, el líder de la Orden de los Caballeros de la Rosa Blanca, Alistair, es convocado para una nueva misión, que consiste en simplemente retomar a Ivalias. Y mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sati participa en un juego, donde un hombre baraja 3 vasos, uno de los cuales tiene una bola roja en su interior. En esto, Sati debe adivinar en qué vaso
vaso está la bola. Y entonces, la chica señala uno de los vasos y el vendedor le pide que le diga el monto de su apuesta. Sin embargo, Sati dice que no tiene dinero y al escuchar esto se irrita, pero al poco tiempo ve el hermoso par de bellezas que tiene la chica, dice que puede apostar por otra cosa. Sin embargo, antes de continuar con esto, usan magia de viento para hacer levitar las copas y descubren que en realidad ninguna de las copas tiene la bola roja, por lo tanto, perderían ese juego sin importar qué copa eligieran. Y en medio de todo esto, y que la encuentra afuera de su lugar de trabajo, en lo cual Sati dice que simplemente tenía mucha curiosidad por ver y explorar la ciudad y además le resulta extraño la ropa neutra que vestía y él por su vez, explica que su único objetivo allí es observar al enemigo, por lo tanto, no puede usar ropa que llame tanto la atención. Y mientras caminan por la ciudad y que comenta que esa llamada alianza entre los reyes parece ser cierta, en lo cual Sati parece no haber entendido muy bien lo que dijo, y luego, y que explica que la alianza entre los reyes ocurre cuando las naciones se unen para enfrentar un peligro muy grande, y esto hace que los intereses personales de cada nación sean dejados de lado para un bien mayor. Y al escuchar esto, Sati afirma que esta es una decisión sabia. Después de todo, si se unen para luchar contra los demonios, la humanidad tendrá más posibilidades de victoria en esto, y que informa que esta alianza ya se ha formado 3 veces en el pasado, y cada vez, el ejército del señor demonio fue derrotado con éxito, siendo empujado de regreso al castillo de Doverberg. Y luego, Sati pregunta si pueden hacerlo de nuevo, y que a su vez le dice que mantenga la calma. Después de todo, si el ejército del señor demonio se retira, ella automáticamente será libre ya que es humana. Sin embargo, Sati explica que en humano sociedad, el hijo de un esclavo siempre será un esclavo. Por lo tanto, deja claro que si él la abandona, ella tendrá el mismo fin que los niños de al lado. En este caso, será transportada y vendida a otra persona para ser utilizada como esclava privada. En esto, y que dice que de eso puede estar tranquila, y luego continúan su camino, cuando de repente, ese comerciante charlatán de antes les llama la atención, y afirma que fue Ike quien lo desenmascaró frente a todos, mostrando que sus tazas no contenían bolas. En esto Sati le recuerda que no está en condiciones de quejarse de nada, después de todo, y que demostró que estaba tratando de engañarla. Sin embargo, las palabras de la chica entran por un oído y salen por el otro, y el chico exige de nuevo por lo que habían hecho, diciendo que debían pagarle con dinero y el cuerpo de Sati, y al ver que no tendrá otra opción, y que analiza la zona, y como no hay nadie alrededor, decide enfrentar al comerciante usando su magia, y el compañero del charlatán comienza a sentir sus piernas paralizadas. Y cuando miran hacia abajo, descubren que sus piernas quedan atrapadas con las lanzas de hielo lanzadas por Ike, y luego va donde el comerciante, y le pregunta sobre el ejército de la ciudad y de qué están hablando. Después de todo, Ike notó que los soldados estaban más agitados que ellos, lo normal. En esto, el charlatán dice que no sabe lo que está pasando, y luego, se da cuenta de que no obtendrá ninguna información útil de este tipo y decide deshacerse de él lo antes posible, pero tan pronto como dice eso, el charlatán en una pasada de magia recuerda todo, y empieza diciendo que el ejército formó la alianza de reyes para luchar contra los demonios. Pero además, el comerciante también informa que el ejército de Rosaria está ansioso por asestar un golpe al ejército del señor demonio antes de que la alianza logre hacerlo, y al tener acceso a esta información, y que deduce que el ejército de Rosaria está interesado en ganarlo todo, gloria a su nación, y tiene la intención de hacerlo antes de que la alianza esté completamente formada. Y si logran hacer esto, tendrán una gran ventaja durante sus consejos de estrategia de guerra y, en consecuencia, esto aumentará aún más la influencia de su ejército después de la guerra. Sin embargo, esta es una estrategia muy arriesgada, porque si falla, esto los pondrá en una situación terrible. En esto, y que pregunta exactamente dónde atacarán, y luego el comerciante afirma que será en Ivalias. Después de todo, las puertas del lugar están arruinadas, además de que el lugar está completamente mal defendido. Por lo tanto, esto hace que este lugar el más fácil de destruir. Y después de obtener toda la información que quería, y que simplemente le da la espalda y deja atrás al comerciante con el hielo suspendido en su dirección, y luego regresa a su oficina, cuando de repente, Lilith se acerca a él para preguntarle qué ha estado haciendo. En esto, y que explica que estaba explorando jardines de rosas, y luego, ella le pregunta por la chica que está a su lado y él presenta a Sati como su sirvienta. Entonces, Lilith se pone celosa y está dispuesta a ser su sirvienta en su lugar. Sin embargo, Sati se irrita por todo esto y le dice que lo deje descansar. Y es más, Sati le deja claro que ella fue elegida por él para ser su sirvienta, y cuando dice esto, los dos comienzan a mirarse con mucho odio, compitiendo para ver quién será la sirvienta de Ike, y mientras tanto, el ejército de Rosaria finalmente llega a Ivalias, y al notar un silencio inquietante en el lugar, deducen que los guardias locales están demasiado ocupados para pensar en reconstruir las puertas. Y de repente, unos esqueletos comienzan a salir del suelo, y entonces, unos monstruos francotiradores golpean a unos guardias, quienes a su vez, deciden retirarse al notar que no son rival para los monstruos, y al ver esto, Girón dice que el comandante del ejército tomó una buena decisión al huir, y además aprovecha este momento para halagar a Ike. Al fin y al cabo solo pudieron predecir este ataque gracias a sus tácticas de espionaje, y en medio de la conversación, un arquero golpea a Ike en la espalda, tirándolo al suelo al mismo tiempo, y luego de eso, Galrosia de Ivalias descubre que los caballeros del ala blanca tuvieron que retirarse, debido a una trampa que preparó el ejército del señor demonio, por lo que, Garolsia golpea la mesa con enojo, y afirma que esto no es excusa suficiente, por lo tanto, ordena que encierren a la comandante de la operación en una celda para pagar por su mal desempeño durante la misión. Y al escuchar esto, el guardia le recuerda que el comandante en cuestión es Alistair
Alistair, quien en este caso es uno de los mejores generales de toda la nación, y si hacen esto, la moral de los soldados se verá afectada instantáneamente. Sin embargo, Galrosia continúa con su decisión, diciendo que no le importan las consecuencias que vendrán. Después de todo, el comandante debe asumir la responsabilidad de sus acciones. Y mientras tanto, y que finalmente despierta después de la flecha que recibió repentinamente, y al mirar hacia un lado, nota a Zéfiro durmiendo en la misma cama que él, lo que lo deja asombrado, por lo que se queja y le pregunta qué hace allí, y luego, ella le exige un poco más de respeto. Después de todo, ella fue la responsable de salvarle la vida antes. Y al escuchar esto sigue sin entender nada, y Zéfiro a su vez, explica que luego de recibir esa flecha en la espalda, ella usó su magia para curarlo y asegurarse de que no quedaran cicatrices del golpe. En esto, él recuerda todo lo sucedido y le agradece. Y habiendo explicado todo, Zéfiro deja este asunto trivial a un lado, y dice que se enteró de que ningún humano había muerto en la última pelea, y luego, le pregunta qué hará y que si el señor demonio comienza a desconfiar de él nuevamente, en lo cual, él explica quien está tratando de encontrar una manera para que humanos y demonios vivan juntos, por lo tanto, seguirá perdonando la vida a los humanos, como lo ha estado haciendo. Y después de la conversación, Zéfiro lo deja solo, y entonces, y que vuelve a pensar en el ataque que sufrió, y se pregunta si habrá alguien infiltrado en el castillo, y en medio de sus pensamientos, es interrumpido por Lilith y Sati, quienes van hasta que el local lo controla, y no pasa mucho tiempo para que los dos comiencen a discutir por Ike, y luego Girón termina el juego arrojando a Lilith fuera de la habitación, y luego, Ike le pide que investigue a los comandantes de los Caballeros de la Rosa Blanca, y poco después, Girón descubre que Alistair fue arrestada tras su fracaso en la última misión, donde se retiró tras notar la fuerza desproporcionada de sus enemigos, y al descubrir la prisión donde se encuentra, y que se dirige al lugar acompañado de Lilith, quien a su vez, le pregunta por qué va personalmente a ese lugar, y le explica que tiene la intención de preguntarle algo a Alistair directamente, y además, él afirma que no le pidió que lo siguiera, y luego, Lilith demuestra que sintió celos cuando él estaba solo con Sati, por lo que quiere compensarlo acompañándolo en esta operación, y luego de caminar un poco más, localizan la entrada principal a la prisión, que decide entrar al lugar de la manera más pacífica y sigilosa posible. Sin embargo, Lilith va en contra de esta idea, y usa la violencia para borrar a los guardias de la puerta, y así tener acceso al lugar, y ante el tamaño de esa prisión, y que afirma que les tomará mucho tiempo encuentra a Alistair. Sin embargo, Lilith vuelve a usar la violencia y obtiene la información de uno de los guardias. Pero antes de que puedan avanzar, unos guardias se acercan a ellos para detenerlos, por lo que Ike continúa su camino dejando atrás a Lilith, y al llegar a la celda, Alistair intenta atacarlo como una forma de defenderse. Pero, cuando todo se calma, Ike le pregunta si ella habría enviado un asesino a matarlo en Ivalias durante la última batalla, pero en lugar de responderle, ella le pregunta si realmente es un demonio. Y en medio de todo esto, otros los guardias comienzan a llegar a la celda a buscarlo y Alistair comienza a sospechar que tal vez Ike podría ser humano. Cuando se ve sin salida, usa magia para detener el tiempo, y luego va hacia los guardias que lo estaban amenazando, y usa la magia del viento negro para arrojarlos, pero poco después, otro guardia, aún más fuerte, intenta atacarlo por detrás, y luego, Ike esquiva y usa otra magia para hacer que el guardia caiga de ese piso. Sin embargo, también lo protege de la muerte, lo que deja a Alistair confundido, y poco después, el piso debajo de sus pies también colapsa, por lo que Ike corre para salvarla. También, y cuando se da cuenta de que ella todavía no ha dicho su nombre, se presenta ante ella como Ike, el comandante de la Brigada Inmortal del 7º Batallón del Ejército del Rey Demonio, y al escuchar esto, nota que fue él quien protegió a Ivalias con toda esa preparación y poder, y en cuanto a él, le pregunta nuevamente si fue ella quien envió un asesino a matarlo, en cuyo caso, ella afirma que tiene nada que ver con él. Habla con un demonio, así que si él tiene la intención de matarla, ella dice que está dispuesta a hacerlo, y al notar la resistencia de la chica, apoya sus brazos en su cabeza y usa su magia de lectura mental, pero en medio de todo esto, Lilith va al lugar e interpreta esta escena de manera equivocada, pensando que Ike está haciendo fuera con Alistair, y en cuanto a él, Ike finalmente termina de leer la mente del comandante y decide seguir su camino, ignorando las quejas de Lilith. En esto, a Alistair le resulta extraño que simplemente estén saliendo de la prisión, y deduce que el objetivo de Ike era simplemente irse hasta que ella se ría en su cara, pero Ike deja en claro que no fue allí para hacer eso, y dice que Alistair realmente no tiene nada que ver con el intento de asesinato que sufrió. Dicho esto, abre un portal y se va con Lilith, y al encontrarse con Sati le obsequia granos de arroz que recogió en Ivalias, que en este caso es una ciudad agrícola de suelo fértil, y mientras escucha estas palabras difíciles, Sati no entiende nada, y luego, Ike le explica que el hecho de que el suelo sea tan fértil, significará que no necesitarán tantos agricultores en la zona, por lo tanto, serán capaces de dirigir a esos mismos trabajadores a otras áreas esenciales, y así, el país se enriquecerá, y como consecuencia el impuesto pasará desapercibido. Dicho esto, le pide a Sati que cocine el arroz, pero en lugar de enseñarle cómo se prepara la comida, simplemente le da algunos consejos, y le deja el resto de la preparación a ella, y en cuanto a Ike, reúne a todo el ejército, y al recordar el incidente de la flecha, explica que la flecha era armamento enemigo. Sin embargo, Alistair no sabía nada al respecto, y luego, Ike deduce que la persona que lo atacó, hizo que pareciera que eran los caballeros del propósito del ala blanca. Por lo tanto, cree que hay un espía en su ejército, por lo que usa su poder de lectura mental, y descubre al impostor en el mismo momento, y luego de eso, va hacia Zéfiro, y con unas pocas palabras, ella se da cuenta que aparentemente encontró a algún traidor, en lo que Ike explica que el espía es Hase, el duende tuerto, y luego, Zéfiro afirma que
debería recibir el castigo correspondiente. Y mientras tanto, Hase recibe mala información de sus compañeros y se da cuenta que acaba de ser descubierto, por lo que Ike va al lugar a verlo en persona, y Hase, a su vez, inicia la conversación desdeñando el tiro de flecha que Ike lanzó cuando salió. Descuido. En esto, Ike afirma que realmente debería haber sido más cuidadoso, especialmente cuando se trata de tratar con traidores, y al escuchar esta última frase, Hase nota que ya lo sabe todo. Sin embargo, se siente confiado y afirma que tu ejército es mucho más poderoso que el de él. Sin embargo, en medio de la conversación, varias bolas de fuego comienzan a caer por toda el área, y en lo alto del cielo, Sephiroth comienza a lanzar su magia, provocando que caigan aún más bolas de fuego sobre la ciudad. Y en medio de todo esto, recuerda que Ike también está justo debajo. Sin embargo, continúa atacando de todos modos, porque está segura de que él encontrará la manera de salvarse. Y en cuanto a Ike, se queja de que está destruyendo la ciudad con todo. Después de todo, reconstruir el lugar después será mucho trabajo, por lo tanto, cree que está exagerando un poco en el castigo que le está dando los duendes, y en medio de este caos, Ike va con Hase y le dice que tendrá dos opciones. Ante esta situación, lo primero sería rendirse ahora pacíficamente, y el segundo es rendirse después de que toda la ciudad sea destruida. Y Hase a su vez pone sobre la mesa una tercera opción, en este caso ordena a sus aliados luchar contra Ike y aprovecha para esconderse detrás de una roca, y afirma que dejará a sus amigos peleando mientras gana tiempo para escapar del lugar. En este huye a una zona boscosa, y al mirar de lejos la ciudad completamente destruida, Hase afirma que la guerra apenas comienza. Dicho esto, se da vuelta para seguir huyendo. Sin embargo, Ike lo encuentra y le dice que se rinda nuevamente, y Hase le pregunta cómo encontró ese camino secreto. Después de todo, en su cabeza, solo él conocía esa ruta de escape, e Ike le explica que uno de los miembros de su familia lo siguió, entregando la ubicación exacta de su objetivo. Y al no ver salida, Hase se queja nuevamente, e Ike solo le aconseja que se rinda rápidamente, ya que no ganará nada si continúa resistiendo. En esto, Hase afirma que no tiene derecho a darle órdenes, por lo tanto, sin embargo, regresa. Al intentar un conflicto, Ike simplemente coloca un escudo para protegerlo y deja en claro que Hase es demasiado débil para romper esa barrera. Y luego, tira a Hase contra un árbol y lo toma de los brazos, y después de todo esto, Hase finalmente decide comenzar a hablar bajito, y dice que estaba haciendo muchas cosas mal. En esto, se da cuenta del por qué el señor de los demonios el ejército tenía mucho para Ike. Después de todo, él realmente tiene mucho talento, además de magia poderosa y mucha inteligencia. Y dicho todo eso, Hase decide hacerle una propuesta. En este caso quiere tomar el liderazgo del ejército del señor demonio junto a Ike, y para tratar de convencerlo, Hase le explica que a pesar de que han estado luchando contra humanos durante mucho tiempo, el actual señor demonio nunca hizo nada por ellos, a pesar de que todos eran demonios. Y además Hase afirma que aunque les gusta mucho matar humanos, el actual señor demonio no les deja hacerlo sin una buena razón, lo que hace que todo sea mucho más aburrido. Y con eso, la mayoría de los demonios comenzaron a sentirse insatisfechos. Por lo tanto, Hase propone que los dos juntos se rebelen contra esto y cambien el ejército del señor demonio por su cuenta. Y al escuchar todo su plan, y que obviamente se niega a tener a un traidor como aliado, por lo que Hase intenta golpearlo lanzando una espada en su dirección. Sin embargo, y que esquiva el ataque sin mostrar la más mínima sorpresa. Después de todo, él ya sabía que Hase intentaría algo, pero no creía que fuera tan ineficaz. Y además, y que nota que en medio de la conversación, Hase dijo que se uniría a ellos, lo que significa que hay alguien ayudándolo con este plan para tomar el liderazgo del señor demonio. Y en cuanto a Hase, él se niega a hablar de ello, pero Sephiroth aparece justo a tiempo para obligarlo a hablar. Sin embargo, Hase cae al suelo con síntomas de envenenamiento, por lo que Ike deduce que ha sido envenenado por sus propios compañeros. Y Sephiroth, a su vez, dice que los compañeros de Hase lo desprecian, por lo tanto, no es necesario que se quede en silencio solo para protegerlos, pero antes de que pueda pronunciar los nombres, Hase termina muriendo por el veneno, y después de eso, ellos van al castillo a informar a Dairokuten, y Sephiroth informa que quien está detrás de todo esto es el jefe del tercer batallón, Basteo. En esto, Dairokuten le pregunta si tiene alguna prueba, y Sephiroth dice que arrastró a su subcomandante a su lado y que estaba planeando matarla a ella y a su ayudante, y al escuchar su versión, Dairokuten pide escuchar el informe del tipo detrás de ellos. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.